¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿Qué puede decirnos una obra de teatro escrita hace más de 120 años sobre la desigualdad actual? ¿Qué puede decirnos la inacción, la indiferencia, la indolencia en algún punto sobre las probabilidades de que las conquistas sociales puedan atravesarlas cuando esa indolencia, cuando esa inacción están y se hicieron un lugar en el poder político? Mire, la historia que hoy quiero contarle brevemente y que tiene un argumento realmente muy sencillo es El Jardín de los Cerezos de Anton Chejov, este escritor ruso, el maestro, uno de los grandes maestros rusos, que pone en escena a dos hermanos que pertenecen a una familia aristocrática, que han pasado muchos años en el extranjero y que de pronto deciden regresar, no solamente a su país, sino también a ese lugar que los vio nacer, a esa casa de campo, un palacio prácticamente en términos rurales, que se extiende por muchas hectáreas, que ha sido parte del linaje que les ha dado origen y que hoy son ellos finalmente lo que ha quedado de esa familia aristocrática que ha perseverado a lo largo del tiempo. Ellos llegan a ese lugar, son recibidos por sus sirvientes y allí se les comunica una noticia totalmente inesperada. Están prácticamente en bancarrota, deben muchísimo dinero y para ellos es una sorpresa porque en algún punto habían desconectado totalmente de esa situación financiera viviendo en el extranjero, viviendo en París, y a partir de tomar contacto con esa información, con esos datos que obviamente los alarman bastante, es que la historia empieza a tomar otra velocidad. Al principio, Chejov nos va a mostrar a dos hermanos que prácticamente se dejan estar, que se acomodan lánguidamente en esa sucesión de días que a todas luces lo que hace es proponerles el cambio. Vienen de París, llegan a Rusia, están alojados en esa casa que les trae muchísimos recuerdos y se dejan envolver justamente por esa nostalgia. Chejov también va a decir que esa casa tiene muy pegadita a lo que es la mansión principal, un bosque, una especie de jardín de cerezos, y que ha sido y es reconocido en todo ese amplio espectro geográfico como una de las joyas justamente que tiene esa gran propiedad. Al principio, como le decía, todo parece que marcha normal. Nos preguntamos, a medida que vamos leyendo esta obra de teatro, si los hermanos en algún momento van a tomar alguna definición. Una de ellas, Liuba, que es la persona que suponemos podría tomar alguna definición, decide embarcarse en un viaje de nostalgias, empieza a rememorar los orígenes de su familia, cuál era la estirpe a la cual pertenecían, qué era lo que le decía su madre ya fallecida, y al mismo tiempo conversa con su hermano, y este hermano también, sin ninguna duda, se ve envuelto en una serie de ensoñaciones que lo que hacen es plantearnos nuevamente esta pregunta. Digo, ¿no van a hacer nada? No van a hacer absolutamente nada con esa deuda que tienen pendiente y que a medida que corren las semanas, a medida que pasan los meses, bueno, se vuelve cada vez más importante. En algún momento surge alguna consulta, en algún momento surge alguna decisión, pero la única salida que ellos encuentran es endeudarse todavía más, hasta que en determinado momento, bueno, esa deuda empieza a tornarse totalmente impagable. Llega un punto y un personaje que es central en la obra y que quizás nos remite a algún tipo de cuestionamiento. Hablamos de una especie de comerciante que se llama Lopajim y que se acerca a ellos porque él los conoce perfectamente bien. ¿Sabe por qué? Porque sus papás eran campesinos y trabajaban en ese jardín de cerezos hacía muchísimo tiempo. Y porque él es hijo de ellos y ha aprendido el arte del comercio y ha podido prosperar en esa sociedad que empieza a cambiar de una forma realmente importante, que empieza a valorar otros talentos más allá de la cuestión de la aristocracia y que de pronto se acerca a estos hermanos que los conoce perfectamente bien y les dice: señores, o venden ese jardín de cerezos y así van a poder salvar el resto de la propiedad, o sencillamente despídanse de todos. Y yo le decía que esa pregunta que nos vamos haciendo a lo largo de la lectura termina volviéndose cada vez más omnipresente, porque asistimos a intercambios, a conversaciones, a nimiedades,
a banalidades que surgen en las conversaciones entre estos dos hermanos, pero no pasa nada con respecto a esa deuda. Esa deuda sigue creciendo, esa deuda es cada vez más importante. Les golpean la puerta a estos hermanos diciéndoles que directamente que vendan, que loteen ese jardín de cerezos y que ahí se puede construir incluso un barrio entero con viviendas sociales y que en todo caso de esa forma podrían salvar el resto de la propiedad. Pero como usted ya se imaginará, nada de todo esto pasa. Pasa que Liuba, la protagonista de la historia, por un lado pareciera que no quiere despedirse de lo que es el patrimonio familiar. Por otro lado rememora a su pequeño hijo que ha fallecido en esa misma propiedad de hacía muchísimos años. Y quizás lo más importante, lo central en todo esto es que Liuba en gran medida termina reconociendo que quizás se han manejado mal, que quizás ella y su hermano no han sabido cómo llevar adelante ni los negocios de la familia, que no han sabido absolutamente nada y que se han abandonado a esa suerte, a la suerte que había marcado el linaje, la aristocracia, pero que no sabían ni podían hacer absolutamente nada. Pensaron que todos les debían, que les debían una solución, que alguien les iba a traer la solución servida en bandeja y por supuesto nada de todo esto pasa. Finalmente esa propiedad termina subastándose, alguien la termina comprando y ellos se enteran que ese jardín de cerezos, que iba a ser talado y que ahí se iba a construir finalmente un barrio. Chekhov nos pone sobre la mesa varias cuestiones. Primero, la cuestión de la desigualdad, donde el jardín de cerezos, creo yo, metafóricamente para Chekhov, juega ese rol. Ese jardín de cerezos era la fortuna familiar, había ayudado a que ellos acumulen capital a lo largo de los años, trabajaban allí distintas personas recogiendo esas cerezas y finalmente era la joya de la familia que se termina subastando junto con el resto de la propiedad. Para este comerciante, que era amigo de la familia, pero que finalmente había ejercido el comercio y había logrado prosperar, ese jardín de cerezos era el sinónimo de la desigualdad, de sus padres que no tenían acceso a la tierra en aquel momento y que finalmente significó un desenlace a favor de lo que fue finalmente para él una posición distinta, pero que hizo y que le generó mucho sufrimiento justamente a sus padres. Quizás conviene preguntarnos en todo caso si en gran medida varios de los elementos que dan vuelta en esta historia no nos remiten al presente, pero yo elijo mencionarles quizás uno o dos. El primero de ellos es la inacción, la indolencia, quizás en un punto hasta, mire, la indiferencia de estos dos hermanos que solamente saben pedir prestado, que solamente creen que le van a llegar las soluciones, que piensan que todos les deben a ellos justamente la asistencia y que en todo caso no tienen que tomar ningún tipo de decisión al respecto. Y me pregunto si en gran medida la Argentina de los últimos años, quienes han presidido el poder político, no han actuado de la misma manera, si no había algún elemento de clase, una mirada distinta, si no se pensaba que alguien iba a golpearnos la puerta para traernos la solución y si en algún momento no se pensó que la única solución era seguir tomando deuda de una forma que realmente no se sostuvo en el tiempo. El otro de los elementos es, sin ninguna duda, la desigualdad, nuevamente allí presente, que quizás nos tiene que abrir este interrogante, porque ese jardín de cerezos, como yo le decía, significaba la desigualdad para el comerciante, pero para la familia era aquello que pertenecía al pasado, pero que ellos de alguna forma asimilaban con el presente, y quizás era una maquinaria misma de la desigualdad. En esta Argentina que en los últimos años se volvió más desigual, que se volvió menos inclusiva, donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, quizás tengamos que plantearnos la pregunta sobre qué es ese jardín de cerezos para nosotros, si lo hemos perdido para siempre o si todavía podemos recuperarlo. Acompáñeme porque ya está con nosotros el antropólogo social, asesor del presidente, Alejandro Grimson. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Bueno, muchísimas gracias por venir. Un gusto. Ha sido muy amable. Leí una frase tuya de hace unos días nada más que habla de la deuda. Y dijiste, prefiero tomarme en serio a Macri diciendo que no quería tomar más deuda. ¿Realmente pensás así? Es decir, no, digo, ¿en serio? El expresidente dijo eso, ¿no? En esta grabación que se difundió de esa forma. Y yo simplemente lo que quiero decir es, más allá de que cuando
alguien es presidente, es responsable de sus actos y de todos los actos de su gobierno en términos, por ejemplo, de deuda pública, nada más ni nada menos. Yo digo, firmemos el nunca más. Acá necesitamos un nunca más. Esto no se puede hacer nunca más. La Argentina ya cayó en muchas crisis cíclicas de la deuda. Sí. Tuvo varios jardines de los cerezos, ¿no? Claro. Entonces, esta tiene que ser la última, basta. Nunca más a tomar deuda de manera insostenible. Venga y firme, que lo que usted hizo no se va a hacer nunca más. Eso es lo que quiero decir. Tomarlo en serio en ese sentido, digamos. No en el sentido de que puede estar exento de responsabilidad respecto de sus actos políticos, etcétera, en absoluto. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que hoy, cuando estamos mirando hacia adelante, frente a lo que plantea el presidente Alberto Fernández respecto de que la Argentina tiene voluntad de pagar, pero no tiene capacidad de hacerlo, que la deuda es insostenible, uno encuentra que sigue habiendo voces que viven mareadas en este jardín de los cerezos, digamos. Sigue habiendo quienes... Sí, que viven apartada de la realidad un poco. Estos hermanos vivían mirando para otro lado. Claro, pero hoy sí empiezan... bueno, pero queremos saber cuál es el plan, pero queremos saber si es así. Digamos, hay cuestionamientos que no asumen la realidad que estamos viviendo en la Argentina. ¿Eso es a propósito? Es decir, ¿se trata de naturalizar estos últimos 4 años lo que ha sido el endeudamiento? Yo creo que en parte, obviamente, hay personas que actúan con intereses específicos, representan sectores específicos, y por el otro lado creo que esta metáfora que vos traías con esta obra de teatro de Chekhov atraviesa muchos otros elementos de nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿dónde están los argentinos que están a favor de que haya hambre? No hay ninguno, pero tenemos 5 millones de personas con hambre. ¿Hay alguien a favor de que aumente la pobreza? Pero aumenta la pobreza. ¿Hay alguien a favor de que estemos en recesión hace más de 6 trimestres? Sí. ¿Hay alguien a favor de que la deuda sea insostenible? ¿Hay alguien a favor de las desigualdades de género? Nadie está a favor de las desigualdades de género, supuestamente, y sin embargo están las desigualdades. Entonces, ¿hay alguien a favor de que haya un centralismo brutal en Buenos Aires y que la Argentina no pueda ser hoy un país federal? Bueno, supuestamente ahí están todas estas invisibilidades, ¿no? Todas estas naturalizaciones, esta forma de vivir donde esas desigualdades no se ponen sobre la mesa, no se discuten y no se afrontan. Pero, a ver, yo lo que leo del reverso de lo que estás diciendo es, eso implicaría que hay sectores de la sociedad que van a perder privilegios, porque si está el planteo ese sobre la mesa, si Buenos Aires es el foco hoy o es el centro de un determinado sistema, si la pobreza y la indigencia son prioridades, obviamente digo, hay otros sectores de la sociedad que van a tener que poner algo a cambio, es decir, van a tener que hacer un esfuerzo, porque de otra forma eso no se solventa. Hay dos dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con la emergencia que estamos atravesando, con eso no hay ninguna duda, con la crisis que estamos atravesando, donde las medidas que viene tomando Alberto Fernández desde el 10 de diciembre están dando los primeros resultados para detener la caída que venía sufriendo la Argentina. Eso es una dimensión que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se logra eso? Siguiendo esa línea que es primero los últimos. Primero los últimos. No se puede atender a todos por igual, hay que empezar por los que están en la peor situación. Ahora, hay otra temporalidad, y ahí también vale la pena volver sobre las metáforas del feminismo, del patriarcado, porque ¿qué es lo que dicen las voces feministas con mucha razón? El patriarcado no solo oprime a las mujeres, también oprime a los varones cuando les impone un mandato de que tienen que comportarse de cierta manera. Bueno, depende del punto de vista con el que lo mires. Si vos vivís, sos rico, tenés niveles de ingresos altísimos, vivís en una sociedad con una exclusión brutal, con una pobreza brutal, vas a vivir en una sociedad con una violencia infernal, vas a vivir en una sociedad segregada. ¿Qué querés, vivir adentro de una cuna de oro encerrada y bloqueada? Digamos, bueno, puede ser, pero no todas las personas que tienen un buen pasar económico tienen ganas de vivir en una sociedad completamente desintegrada y explotada. Entonces,
también las desigualdades extremas pueden perjudicar cierta forma de vida de muchísimos otros sectores que quizás no son los últimos. Entonces, por ejemplo, gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires, ¿quiere seguir con que el área metropolitana concentre 1/3 de la población de todo el país, o prefiere un país realmente potente, integrado, con economías regionales funcionando, con provincias fuertes, donde realmente ese territorio del 8º país más extenso del planeta se pone en valor y se siente parte de la Argentina? No es necesariamente, es decir, obviamente si miramos solo los privilegios, sí, por supuesto que todos los sistemas de igualación van a generar pérdida de privilegios de los privilegiados. Y al mismo tiempo hay otra forma de mirarlo, que es que también hay otras formas de vida que pueden ser mejores, por lo menos para la inmensa mayoría. Alejandro, recién mencionabas a la violencia, ¿no? Entre uno de los elementos, y la verdad que yo lo relacioné inmediatamente con esta movilización que hubo esta semana para que se haga justicia con el caso de Fernando Báez Sosa, pero al mismo tiempo contra la violencia. Uno entiende que esa movilización fue contra la violencia. Digo, ¿la violencia está atada a la situación social, te parece, o hay algún elemento más allí? No, yo creo que lo que vos ves en el mundo, en la región, es que hubo procesos de incrementos de violencias donde las sociedades neoliberales que incrementan desigualdades terminan desatando distintos fenómenos de odio, a veces en corrientes sociales, culturales, políticas, a veces en casos específicos, en situaciones específicas, pero hay, digamos, más violencia de género, más violencia contra las mujeres, contra las diferentes orientaciones sexuales, en contra de digamos, todas las personas vistas como negros, entre comillas, o los pueblos originarios, y así sucesivamente vos vas viendo cómo hay incremento de la violencia y de los discursos del odio en muchísimas sociedades, y eso se plasma en distintas situaciones. No quiero tomar un caso y hacer una hipersociologización de un caso, pero me parece que toda movilización que vaya a favor de que se haga justicia y en contra de la violencia es positiva. Creo que el error sería caer en otras teatralizaciones o en fuegos artificiales de que grandes espectáculos punitivistas van a resolver, digamos, el problema del delito, que es un problema gravísimo de la mano sociedad. dura, que aparece como claro, pero que son circos montados para engañar a la población, creyendo que una serie infinita de operativos de no sé cuántos gramos de comercio circunstancial es lo que puede resolver un problema, que es atacando, digamos, al crimen organizado. Si me remite a la exministra Patricia Bullrich lo que estás diciendo. Claro, sí, porque digamos, justamente se trataba de primero, incrementar el miedo, incrementar el temor, incrementar el circo, ¿no? Y me parece que lo que necesita la Argentina claramente es una política de seguridad consistente, que le dé seguridad a la ciudadanía, que le dé seguridad a todas y a todos, porque muchas veces los que más sufren también otra vez son los sectores más vulnerables, más humildes, pero que no esté tensionada todo el tiempo con la Constitución Nacional y contra nuestras leyes. ¿Te parece que un sector de la sociedad, aquel sector que es el más vulnerable, el que vino sufriendo mucho en los últimos años, va a tener paciencia para ver si realmente el plan de gobierno de Alberto Fernández les trae un poco de expectativa, de recuperación a sus vidas? ¿Te parece que esa paciencia va a estar? Yo creo que hay que invitar a esa paciencia entendiendo todos los puntos de vista. O sea, una persona que hoy, digamos, todavía está buscando en un tacho de basura restos de alimentos para alimentarse, ¿quién le va a pedir paciencia? Hay que buscar esa persona y ver en qué comedor, en qué contexto, en qué situación puede ser atendida de manera urgente. Ahora, también hay que asumir una realidad. Yo a veces me pregunto si asumimos plenamente que el macrismo existió, que el neoliberalismo existió, que los 4 años fueron realmente devastadores para la Argentina en términos económicos, productivos,
se redujo el Producto Bruto de la Argentina, se redujo el Producto Bruto per cápita de la Argentina, aumentó la desigualdad, la pobreza. Realmente en 4 años se organizó una catástrofe, se organizó una deuda impagable. ¿Fue un sistema pensado para eso o fueron errores? Podemos discutirlo, digamos. Podemos discutirlo, incluso no sé si en todos los funcionarios del gobierno exactamente hubo la misma conceptualización, digamos. Creo que en algunos sí, creo que había una conceptualización más fuerte de un plan. En otros no sé, en otros quizá creyeron en eso. Ahora, el punto es, quienes creyeron en eso, que además no fueron solamente funcionarios, sino que una parte importante de la ciudadanía, porque eso se revalidó con el voto en 2017, bueno, hay que invitar a la reflexión de qué es lo que implicaron estas medidas y en qué situación nos dejaron. ¿Por qué? Porque, no sé si le quieren pedir un acto de magia al presidente, creo que no lo va a poder hacer, digamos, esto va a llevar tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Estoy pidiendo tiempo? Sí. No, no pido tiempo. Pido que se registren a dónde apuntan las medidas que se empezaron a tomar desde el 10 de diciembre y que se siguen tomando hoy. Que se registren. Claro, ¿a dónde van esas medidas? A atender a los más vulnerables, a aumentar la demanda, aumentar el consumo. Sí. Cuando los más humildes, los más necesitados, los jubilados de la mínima, van al supermercado, van a los comercios de vuelta, ¿quién está del otro lado? Un comerciante, y ese comerciante que consume en un país donde donde hay una parte de la producción totalmente ociosa que no está utilizada, ese aumento del consumo tiene la posibilidad de aumentar la producción. Es un proceso. Nosotros venimos de un círculo vicioso catastrófico que juntaba recesión, pobreza, hambre, deuda. Y ahora tenemos que terminar de construir, pero no lo va a construir una persona, lo va a construir una sociedad. Tenemos que terminar de construir un círculo nuevo que es poner a la Argentina de pie. Ese es un proceso, no se puede poner a la Argentina de pie sin ir, digamos, recogiendo a los que están caídos y más golpeados. Vamos a compartir brevemente en instantes nada más las palabras de Alberto Fernández. Quiero preguntarte por último, Alejandro, y la verdad te agradezco muchísimo que hayas venido, ¿cómo estás viendo este proceso de la negociación de la deuda? Si afecta políticamente al gobierno en función de el potencial resultado que pueda tenerse. A veces parece que estamos más cerca del default, a veces parece que hay algún tipo de avance en esa negociación. ¿Cómo lo analizás en términos más amplios, no solamente económico-financieros, sino también políticos, ¿no? De respaldo al gobierno? Mira, yo pienso que, digamos, hay un gobierno que asumió y que incluso un presidente que cuando era candidato hizo campaña electoral planteando este problema de la deuda, fue acusado por su contrincante político de que iba a ser una catástrofe económica, que todo lo que se iba a producir en la Argentina era el aislamiento del mundo. Y lo que está sucediendo es que Alberto Fernández se subió en avión, se fue a hablar con algunos de los principales referentes y autoridades políticas de Europa, tuvo una gira enormemente exitosa. La Argentina está conversando con el mundo y el FMI vino y dijo, no es sustentable la deuda externa argentina, no se puede pagar en estas condiciones, no hay capacidad de pagar en estas condiciones. Entonces creo que eso plantea, bueno, evidentemente esas personas que tiran todo el tiempo cuestionando las palabras del presidente, hoy, ¿qué van a cuestionar también que el Fondo Monetario Internacional diga esto? Yo quiero aclarar, porque me parece que es relevante también en este contexto, que creo que las palabras del ministro Guzmán, cuando fue al Congreso de la Nación, son muy claras. Acá hay un gobierno que fue elegido en las urnas, asumió el 10 de diciembre y está tomando y va a seguir tomando las decisiones de política económica, con los acuerdos y con los respaldos que logre. Y esas son las decisiones que están en curso en este momento. Por eso son bienvenidos los respaldos, porque pueden fortalecer un proceso y una posición que es de altísima complejidad. Alejandro Grimson, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amable. Escuchamos al presidente de la Nación. Y ayer tuve una suerte personal que compartí con mis amigos, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón.
y nos dieron la razón. Y por primera vez en la historia, el fondo promueve semejante reconocimiento. Y por primera vez en nuestra historia de argentinos, les dijimos, esta vez déjennos hacer el plan de salida a nosotros, y nos dijeron háganlo. Yo ya he vivido una experiencia parecida a esta con Roberto allá en el año 2003, y pudimos hacerlo. Lo vamos a hacer otra vez. Y yo estoy seguro que en no muchos años más vamos a tener una Argentina pujante, que se ponga de pie nuevamente, que vuelva a invertir, que vuelva a generar trabajo, que vuelva a desarrollar la ciencia y tecnología, que no se avergüence de sus universidades. Todos los que estamos acá somos hijos de la educación pública. ¿Cómo avergonzarnos de ella? Bueno, ahí estaba el presidente Alberto Fernández. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de la firma Vicentín, la investigación que se lleva adelante. Ustedes saben, a partir de este préstamo concedido por el Banco Nación a la firma, y que en principio, bueno, la firma se declara en una especie de impago, de default. Ha pedido justamente la convocatoria de acreedores. Y además las preguntas que se inscriben en torno a cómo se le seguía dando ese préstamo toda vez que no iba devolviendo, por lo menos no pagaba las cuotas. Estamos con el periodista investigador Juan Alonso. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Julián? Buenas noches. Bueno, a ver, una forma distinta en todo caso de acercarnos a este San Vicentín que tengo aquí, a Javier González Fraga, ¿cuál podría ser? Digo, desde todo punto de vista, hay ya un avance en la investigación. Claudio Lozano, el director del Banco Nación, ha dado a conocer algunas cifras que son sumamente preocupantes, pero digo, ¿cómo lo estás viendo? Tiene toda la impresión de ser como una caja de sorpresas tipo muñecas rusas, ¿no? Una caja dentro de otra caja y así sucesivamente, porque Vicentín Argentina respondía a Vicentín Paraguay, que a su vez giraba las divisas a Vicentín Uruguay, y a la vez hay que tener en cuenta también que desde el año 17, Vicentín Europa, que integran los mismos accionistas que Vicentín Argentina y sus familiares, ya había acrecentado su capital accionario en 5 millones de euros. Es decir, que liquidez hasta el año 17 la empresa presuntamente tenía. Está vinculada también directamente con una gran multinacional que maneja no solamente digamos, el volumen de exportaciones en varios puertos de Argentina, sino en el mundo, que es Glencore, que es socia de Vicentín, ¿no? Sí, allí hay toda una paradoja, porque esa empresa fue creada por un magnate estadounidense del año 74, que en su momento fue perseguido judicialmente, fue investigado por la famosa ley RICO en Estados Unidos, y perdonado por la gestión de Bill Clinton. Muere en Suiza este magnate, su empresa continúa a través de Glencore. Lo llamativo de esta cuestión, que esto también no solamente lo he contado yo, sino lo han contado de la Torre en Página 12, Santiago O'Donnell, aquí también en este canal, muchos colegas, compañeros de prensa aquí en C5N, es la ligación que hay entre Glencore y Vicentín, porque varios de los integrantes accionistas de Vicentín también se cruzan con Glencore, que es una de las 3 empresas multinacionales que tiene un enorme poder en cuanto al nivel de tráfico portuario en la República Argentina. Es decir, este es un tema sumamente delicado. Vos mencionabas a Claudio Lozano, que es uno de los directivos, el director del Banco Nación, que hace un informe muy interesante que marca lo siguiente, que en las últimas 3 semanas de noviembre del año 19, González Fraga, quien está aquí en el fondo de pantalla, le da alrededor, en total, de 350 millones de dólares como préstamo a los directivos de Vicentín, cuando ya se conocía el resultado de las elecciones. Ahora bien, si bien el informe de Lozano es sumamente importante, no hay una denuncia, digamos, penal, en el fuero penal económico, ni tampoco a nivel provincial, porque afecta al Estado de la provincia de Santa Fe y al Estado Nacional. Al Estado Nacional porque afecta a los intereses del erario público a través del Banco Nación. Y a la provincia de Santa Fe también porque es una de las principales empresas exportadoras de cereales en la provincia de Santa Fe. Y hay una multiplicidad de causas judiciales, pero ninguna de ellas por el momento tiene capacidad de avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque hay una denuncia de Gerardo Policita que imputa a González Fraga, que todavía no avanza. Hay una denuncia a Glencore por lavado de dinero, que radica en Tucumán, porque también se dedica
a la explotación de minas, sobre todo a la explotación de oro, que a propósito tributan muy poco dinero al fisco argentino, las mineras, y en su mayoría son capitales estadounidenses. Y también ahora me he enterado que en las últimas horas un abogado rosarino que habitualmente defendía los intereses del ex gobernador Lifschit ha radicado una denuncia en la Justicia Federal de Rosario, que seguramente se conocerá en el día de mañana. Ahora, esta conjunción de causas penales todavía no terminan de aclarar la situación de Vicentín y su sistema de cajas rusas. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, por supuesto. A ver, según entiendo también de lo que vos te estás expresando, pero además de algunos documentos que hemos visto y de lo que ha escrito el propio Claudio Lozano, había una especie de triangulación, ¿no? Las exportaciones se hacían desde Vicentín, Argentina, hasta Vicentín, Uruguay. Ahí lo que hacía Vicentín Uruguay era hacía una factura por un determinado valor, no sabemos si es el valor justo o no, entendemos que no, probablemente, y a partir de Vicentín Uruguay se hacía una determinada exportación, se liquidarían las divisas en algún momento, en algún lugar del mundo, no estaba la obligación de traer las divisas al país, recuerdan ustedes, entonces digo, ese sistema de cajas rusas que vos estás marcando, tiene como equivalencia esta triangulación que tiene Uruguay por un lado y que tiene la Argentina por otro. Sí, Julián, vos solés, digamos, analizar la macroeconomía, sí. De esto sabés. Yo creo que también lo que evidencia esta situación es digamos, evidentemente la Argentina necesita una reformulación en cuanto al sistema offshore. Es decir, no pueden suceder estas cosas. Y estoy hablando a nivel provincial, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino, digamos, a través del Congreso Nacional. Y está consignando aparte de algo importante como son el control de los puertos, ¿no? Bueno, el control relevante de los puertos en la República Argentina, está bien, este gobierno hace poco menos de 70 días que ha asumido. La verdad que la gestión, si podemos llamarla así, de Mauricio Macri ha dejado el Estado absolutamente minado de amigos propios y negocios particulares, entre ellos pero los puertos en Argentina están controlados por dos empresas estadounidenses, una de ellas Glencore, que acabo de mencionar, y una empresa china, que es la única que da cierto valor agregado a través de otras deliberaciones de inversión que tienen que ver con energía y demás. Pero estamos en una situación ciertamente compleja, que, ¿sabes qué? Acá tengo un librito, un librito interesante, que es Un inglés, 5 años en Buenos Aires, 1820-1825, ustedes lo pueden ver. Sí. Es un libro... Biblioteca Argentina de Historia y Política, tengo algunos libros de esa colección, pero no ese. Claro. Dice Un inglés, 5 años en Buenos Aires, 1820-1825. ¿Por qué digo esto? Porque analizando la profusa obra de Raúl Scalabrini Ortiz, bueno, eso todos hemos leído, maravilloso. Menciona a este cronista británico que estuvo en Buenos Aires viviendo entre 1820 y 1825. Y es muy interesante porque en la página 106 narra cómo un emprendedor, que no era un emprendedor, era un adelantado de la corona británica, viajó a Malvinas, luego de importar gran cantidad de libras, para establecer una colonia. Dice exactamente una colonia con paisanos y sirvientes. Pero según el cronista, esto no podía tener cierta relevancia porque Buenos Aires reclamaba ese territorio. La paradoja es que este cronista británico presuntamente se equivocó porque 9 años después, en enero de 1933, el Reino Unido tomó por asalto nuestras Islas Malvinas. ¿Qué quiero decir con esto? Hace casi 200 años, el puerto de Buenos Aires era manejado por contrabandistas británicos, norteamericanos, daneses, portugueses y españoles. Bueno, vos mencionabas recién a Raúl Scalabrini Ortiz. Muy poco ha cambiado. Sí, que se lo lee bastante poco y que la verdad que es maravilloso leerlo por el grado de actualidad y de vigencia que tiene. Por ejemplo, cuando habla de los ferrocarriles ingleses, del capital estadounidense en Argentina, digo, el correlato es perfecto con respecto a la puja que hay de los distintos capitales financieros. Ahora, en este caso, en aquel momento estaban vinculados al comercio, pero sí que lo que buscaban era justamente ocupar ese espacio en disputa. Y la verdad que es muy elocuente Raúl Scalabrini Ortiz. Digo, hay que leerlo desde sus bases para la reorganización nacional, pero al mismo tiempo la historia de los ferrocarriles en Argentina, porque digo, da muchos elementos y finalmente hay algo que vos estabas diciendo que es que la historia se repite permanentemente. Y digo que en este caso también. En este caso cita este libro en Política Británica en el Río de la Plata, ¿no? En ese libro nodal. Ahora bien, hay que remarcar también que la FIP de la gestión macrista estaba al tanto de la triangulación de Vicentín.
estaba al tanto es de la... imposible que la gestión de macrista en la Sí. FIP haya pasado por alto semejante triangulación, es decir, que Vicentín Argentina, Vicentín Paraguay, Vicentín Uruguay, digamos, de alguna manera evadían Sí. estas ganancias. La FIP hizo la vista ¿Y qué gorda, decís pasó vos. con el préstamo que le concede González Fraga? Y la pregunta es, ¿dónde están los 350 millones de dólares que le prestó el Banco Nación a los directivos de Vicentín? ¿Dónde están? Esa es la pregunta que deben responder, porque las millones, digamos, los televidentes Sí. que nos están viendo ahora... Pues se supone que ese préstamo era para pagarle a los proveedores que tenía la firma. Claro, cuando uno deja de pagar la tarjeta de crédito, ahora que está también en polémica el tema del porcentaje, tasas, sí. en las tasas de interés de la tarjeta de crédito, tenés serios problemas. Tenés serios problemas, no podés comprar absolutamente Sí, nada, entiendo el hacia dónde banco vas. acciona judicialmente. Bueno, estos muchachos Sí. que hasta antes de la gestión macrista formaban parte de las 10 empresas o de las 12 empresas principales de cerealeras y exportadores de cereales de la República Argentina, y luego de la minera macrista se convirtieron en los 5 principales, bueno, le deben 350 millones de dólares al fisco. ¿Cómo lo van a pagar? Obviamente están haciendo lobby en Rosario para que lo maneje la justicia ordinaria en Rosario, donde ellos tienen un enorme poder de presión. Veremos qué pasa en las próximas horas. Bueno, Alonso, muchísimas gracias. A vos, Julián, gracias a vos. Muchísimas gracias. Habló en las últimas horas el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, habló sobre el tema de las tarifas. Escúchelo. En ese marco, esa ley tenía establecido estos 180 días de estudio del nuevo cuadro tarifario. Pero no es congelamiento. No, lo que fue es suspender los aumentos que estaban previstos a partir de diciembre hasta junio, digamos. Eso se suspendió porque lo que vamos a hacer, lo que se está haciendo, es el estudio de un nuevo cuadro tarifario. Bueno, el nuevo cuadro tarifario seguirá sosteniendo fuertemente la política de tarifa social y seguirá con esta lógica que estamos imprimiendo nosotros, que son ni más ni menos que las prioridades que los argentinos y las argentinas votaron mayoritariamente en octubre. Pero algún aumento va a haber en junio cuando termine este periodo. Mira, probablemente sí, pero serán los sectores que los pueden soportar. Bueno, muy bien, seguimos en Recalculando. Escuchaban ustedes ahí al jefe de gabinete. Estoy con Noemí Brenta. Noemí, te agradezco mucho por estar con nosotros, licenciada en Economía, doctora en Economía, investigadora, escritora. Publicó hace muy poquito tiempo un libro extraordinario que se llama Historia de la Deuda Externa Argentina. De Martínez Dios a Macri. Bueno, eso sí, ese es subtítulo. el subtítulo, de Martínez Dios a Macri. Mira, la verdad es tema libre, si querés, en un punto, digo, porque ¿qué correlato puede tener la historia de la deuda externa argentina con esto que está pasando ahora? Digo, ¿cómo se conecta? Claro, esos años que abarca el libro, que van de 1976 a 2019, el libro se publicó fresco, o sea, lo terminé de escribir y salió. Es la reiteración de una misma historia, porque empieza con el sobreendeudamiento de la dictadura y termina con el sobreendeudamiento de Macri. Sobreendeudamiento es llevar la deuda pública más allá de la capacidad de pago. Y hay tanta similitud con la forma de contraer la deuda, al margen de que la de los militares fue con bancos transnacionales, y la de Macri más bien fue en la forma de instrumentos de deuda, de bonos. Sí, más con el mercado financiero internacional. Claro, y que cambió la forma de financiarse de los países emergentes. O sea, hay cosas que son diferentes, pero el fondo, la estructura es muy, muy similar, e incluso tal vez la intencionalidad. Uno no puede saber lo que tiene la gente en la cabeza, pero en definitiva las dos nos dejaron en una situación muy comprometida frente al futuro, al crecimiento, y con un presente restrictivo en el que cada paso del sector público está condicionado por los acreedores y por los enormes montos que tenemos que pagar. Y uno puede leer detrás de esos procesos un interés que excede al interés que podría tener un gobernante, alguien en el poder político, como para decir, bueno, necesito recursos, tomo deuda. Digo, ¿hay otros elementos que dan vuelta? Sí. El elemento principal, hay un concepto que es el de tomar deuda para condicionar al que viene
o para condicionar a sí mismo para aplicar un plan económico determinado que favorece a determinados intereses. La dictadura lo hizo, tomó la deuda para favorecer no solo al sector financiero transnacional con el que estaba vinculado, sabemos, el gabinete económico, Martínez Dios y compañía, para una serie de empresas argentinas, también de grupos económicos que se configuraron con mucho peso en lo financiero, ¿sí? La dictadura distinguió entre empresas amigas que crecieron y que lograron que el Estado tome a su cargo la deuda privada, y hubo otras a las que fundieron, ¿no? La mayoría la fundieron, pero... Sí, la industria en general sufrió mucho. Claro, la industria y aunque hubo algunos grupos industriales... Sí, eso te iba a decir, hay algunos grupos que quedaron aislados. Tal cual, que fueron favorecidos. Incluso hubo empresarios desaparecidos, más de 100 empresarios desaparecidos. Bueno, a ver, es fácil darse cuenta porque son las que sobrevivieron directamente, las empresas que sobrevivieron a ese proceso. Los grupos, sí, exactamente, los grupos económicos. Bueno, los conocemos con nombre, apellido, listado, montos, etcétera. Y en este caso también se ve la intención de comprometer al país y desde lo micro de favorecer algunos grupos, especialmente vinculados con lo financiero y con algunos sectores determinados, como el de la energía, los bancos y algo de agroindustria, los grandes exportadores, las grandes traderas. Y vos decías algo muy interesante que yo hoy, en Minuto 1, que me toca conducir esta semana, buscaba algo parecido, pero no lo dije ni de cerca en una forma tan inteligente como lo hiciste vos, que es recurrir al Fondo Monetario para aplicar políticas que terminen beneficiando a un sector al cual yo, por supuesto, quiero beneficiar. Es decir, yo no lo aplico, lo voy y lo busco al fondo, que después es mi chivo expiatorio. Es decir, bueno, ellos me dijeron. Sí, esto para el fondo es historia repetida. Esto no lo hace solo la Argentina, sino que te cuenta, por ejemplo, Jacques Pola, que fue economista jefe del fondo mucho tiempo. ¿Lo hacen todos los países? No todos los países. Hay países que entran al fondo, que piden un préstamo al fondo y lo pagan lo más rápido posible y salen para no quedar condicionados. Pero otros no, como la Argentina, a lo largo de toda su historia, desde que entró al fondo, cada vez que pidió préstamos al fondo, se quedó mucho tiempo, no menos de 3, 4 años, y además favoreció a determinados sectores, que siempre son los mismos y que tienen que ver con esa franja social que es la vinculación entre los intereses extranjeros y las élites domésticas, que son las transmisoras de esos intereses y que se benefician de eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, hoy mostrábamos más temprano un tuit de Luis Toto Caputo, que estuvo al frente de la cartera de Finanzas, también fue presidente del Banco Central en la época del expresidente Macri, que decía, bueno, el fondo nos impuso la política que tuvimos que llevar adelante. Cuando vos vas a buscar material, obviamente el gobierno decía, estamos llevando adelante nuestro plan económico y el fondo nos apoya. Digo, es prácticamente esto que vos estás proponiendo. Bueno, ahí lo vamos a ver, ¿no? Dice, la política cambiaria impuesta por el fondo a nuestro país es el más reciente ejemplo de esto. Hizo estéril todo esfuerzo monetario y fiscal por controlar la inflación, agravó la recesión. Bueno, el fondo es el cuco, es el hombre de la bolsa, es decir, es el monstruo y la verdad, quienes estuvieron al frente del gobierno se supone que no pudieron hacer nada contra las políticas que dictaba el fondo. Claro, se lavan las manos, pero quienes estuvieron al frente del gobierno fueron a buscar al fondo una vez que se agotó el crédito externo, que este mismo gobierno agotó las fuentes crediticias externas, las fuentes de fondos externas. Y además nos engañaron, porque cuando salió el presidente a decir que estaba en conversaciones con el fondo, dijeron que era un acuerdo precautorio. Sí, una cuestión preventiva. Claro, nos gatillaron 15.000 millones de dólares de una vez, que son 3 veces la cuota de la Argentina en el fondo, y que después lo que quedaba, íbamos a ver, que estaba ahí como, claro, pero al poco tiempo eso cambió. ¿Y por qué no sonaron todas las alertas que tiene el propio fondo como organismo internacional? De decir, le estoy prestando de más a este país, lo estoy haciendo comprometerse a un repago que no va a poder en el tiempo. Digo, ¿por qué? Hay fuga de capitales y le estoy prestando sobre esa fuga. De verdad que todas esas luces se tendrían que haber encendido y no pasó nada. Claro, porque el fondo no es puramente un organismo tecnocrático, neutral, aséptico, sino que tiene la influencia
de los principales miembros, sobre todo de Estados Unidos, no por nada está en Washington, en un conjunto de manzanas, no por nada el consenso de Washington, que tiene el poder es de el veto, de las ¿no? agencias, También. claro. Entonces, tanto el secretario del Tesoro estadounidense como el mismo presidente, al quien nuestro presidente agradeció la influencia para que el fondo le acordara ese semejante préstamo que hoy representa el 60% de lo que el fondo tiene prestado a todo el mundo. Es desmedido totalmente, por donde se lo mire, la verdad. Absolutamente desmesurado y además Sí. nos perjudicó tremendamente. Noemí, ¿vos pensás que el Fondo Monetario es un organismo que ha caído en descrédito ya desde hace muchos años y que hoy estamos hablando todo el tiempo del Fondo Monetario, pero en realidad en el mundo el fondo no está bien visto desde hace ya bastante tiempo? Desde hace mucho tiempo. Sí. En el año 52, el presidente del Banco Central belga decía, el fondo es un caballo muerto. Nos vendieron un caballo que estaba en malas condiciones porque justamente empezaron los préstamos con condicionalidades fuertes para obligar a los países a que adopten determinadas políticas que favorecían determinados intereses. Claro. Los estratégicos estadounidenses y los de sus empresas. Era como un caballo de Troya, es decir, adentro del préstamo vienen un montón de cosas que después terminás viendo y decís, bueno, pero para esto va en contra de mis intereses. Claro, el paquete está. Después, el fondo va teniendo más importancia a medida que las crisis de los 70, las crisis de la deuda a partir del 82, hicieron más necesario que los países se endeuden para seguir sosteniendo las deudas. En realidad, esas deudas fueron de corte financiero y no aportaron nada al desarrollo de los países. Cayó en descrédito después de la crisis de la Argentina, que fue la punta de una seguidilla, ¿no? Desde el tequila mexicano, la crisis asiática, la crisis, bueno, la de crisis rusa, en la que el fondo había hecho algo parecido a lo de ahora. Por ejemplo, con Rusia le desembolsó 20.000 millones de dólares que salieron de un día para el otro, para fugar capital, para salvar los capitales que habían entrado previamente. Claro. Ahí entró en descrédito. Hubo hasta un plan de negocios dentro del fondo para que el fondo dependiera menos de la colocación de su capital, porque la verdad que de eso vive. Eso también hay que tenerlo presente. ¿Cómo es eso? Es decir, el propio Fondo Monetario vive de la tasa de interés que cobra a los países. Claro, como cualquier organismo financiero, sus ingresos son las tasas de interés, las comisiones que cobran los países. Entonces le conviene tener prestado todo lo posible y sobre todo a países que hacen un uso intensivo de los recursos, que es como se llama técnicamente, le van subiendo además lo que le cobran, porque es más riesgoso. Entonces nosotros, por ejemplo, en los 90 pagábamos la mitad de los gastos administrativos del fondo, lo pagaba la Argentina todos los años. Y bueno, ahora estamos pagando mucho también de intereses. Tenemos, como recibimos esos 45.000 casi millones de dólares, pagamos una gran cantidad de intereses y comisiones que son cerca de la mitad de los ingresos operativos del fondo. Entonces eso también es algo que en ese momento que te digo, después de la crisis de 2001, se revisó en el fondo y se hizo un nuevo plan de negocios para que sus ingresos provinieran de sus inversiones, de los rendimientos de sus inversiones. El fondo tiene inversiones en distintos papeles financieros, pero la verdad que sigue siendo la principal fuente de ingresos lo que le cobran a los miembros. ¿Es una mirada muy de demonizar el sistema financiero internacional o vos ves que dentro de lo que es la preponderancia que tienen los países centrales, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, lo que algunos llaman la tríada, el sistema financiero es una especie de sacar el excedente o los recursos o la generación de riqueza de determinados países y la tasa de interés es justamente eso, es decir, bueno, de lo que se produce en la Argentina, una parte de acá hasta dentro de 10, 15 años, 20 años, la vamos a tener que girar al Fondo Monetario, a los Estados Unidos, a los países que nos han prestado, y eso no se puede aplicar en la economía argentina, ¿es así? Sí, es como un tributo. Es un tributo que tenemos que pagar permanentemente. Claro, sí, no es demonizar al sistema financiero que tiene una función importante, sino que forma parte, vos viste que
a mediados de los 70 cambió en el mundo cómo funciona el capitalismo. Sí. Antes las ganancias más importantes venían de la industria. Ahora las ganancias más importantes se generan en el sector financiero, el dinero se reproduce, hace más dinero sin pasar por la esfera de la mercancía, sino por la esfera financiera. Lo que no quiere decir que no se gane plata produciendo la industria Sí. y demás, pero las es más principales veloz ganancias... la reproducción financiera. Claro, la tasa de ganancia Sí. viene del sector financiero y esto seguirá así hasta que dé de nuevo la vuelta. Hay ciclos hegemónicos Sí. en la historia. En este momento estamos en una transición Sí. del ciclo hegemónico estadounidense, al parecer, pasamos por un mundo multipolar, quién sabe si viene un ciclo chino, un poco asiático. Bueno, hay quienes dicen que las crisis no son un mojón en la historia del capitalismo, sino que son propias del sistema, digamos, que la genera el propio capitalismo, que se recicla, que se no sé cómo se llama en computación, pero creo que es cuando apagás y prendés el botón, que es bootear, no sé cómo se llama. Resetea. Se resetea esto. Claro, Digo. sí, la turbulencia, que la economía siempre funciona de una manera turbulenta. Pero digo, ¿uno puede esperar que haya crisis en forma casi sistemática en términos internacionales? Digo, ¿se puede dar? Sí, son distintas cuando te acercás y las estudiás, ves que son distintos tipos de crisis. Sí. Está la crisis señal, la de los 70, podemos decir, esto lo dice Arrighi, Giovanni Arrighi, que acuñó este concepto, que es la crisis señal de este modo de acumulación capitalista a través de la producción industrial y distribución, etcétera. Y esta crisis que empezó en 2007, la verdad que de la que todavía no terminó de salir el mundo, todavía es larga, parece más una crisis que Arrighi diría final, no final porque se termine nada de dramático, sino porque parecería que estamos pegando la vuelta para volver a la acumulación sobre la economía real, para que las ganancias grandes vengan de nuevo a la economía real. ¿En serio pensás que puede llegar a pasar eso? Sí, incluso pienso que se está asomando a través de las tecnologías que tienen que ver con el medio ambiente, con la industria 4.0, la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la tecnología de la 5G, ¿no? Que Estados Unidos está tan enojado porque no llega. Yo soy más escéptico ahí. Me parece que todavía esta especie de reproducción en términos financieros, que es muy rápida, que es muy veloz y que reproduce el dinero, pero que no tiene un correlato en términos de mercancía, como vos decís, me parece que todavía va a seguir bastante tiempo. Entiendo que la disputa es por la tecnología, entiendo que la disputa es por la fabricación de armamentos, la disputa es por los medios de comunicación. Digo, hay por los recursos naturales, supongo que ahí están las peleas. Sí. Yo soy pesimista también en cierto modo. Eso es bueno. Y sí, porque la felicidad Gramsci, está ¿no? sobreestimada. Y el optimismo. Sí. Creo. Y tampoco hay que idealizar lo que fue el capitalismo industrial, sino que nosotros éramos también un país dependiente, en otras condiciones, porque en ese momento era necesario el pleno empleo y el bienestar contra el comunismo. Se terminó el comunismo, se terminaron los enemigos. El estado de bienestar, decís el vos. Estado de bienestar. Y duró 30 años nada más. Sí. ¿Se puede decir? Mientras duró la amenaza comunista, cuando la Unión Soviética se debilitó y China emprendió un camino más capitalista, se terminó eso y ahí la valorización financiera fue lo que predominó. Entonces creo que esta vuelta, es la época de que me Thatcher y de parece... Reagan. Claro, esa es la época que después devino en este capitalismo financiero más salvaje de los años, de los felices 90 y posterior, que llevó a esta crisis de 2009. Lo que pienso es lo que sigue tampoco va a traer la felicidad y la paz en el mundo. De hecho, cada vez hay más desigualdad, no sé si coincidís y además hay algo que es muy notable, que es, no sé qué es notable, yo la verdad me lo traigo como un elemento más, que es que cada vez el salario en términos de poder adquisitivo en el mundo, no solo en la Argentina, en el mundo es cada vez menor. Antes trabajaba una persona por familia, se suponía que podías tener acceso a un nivel de vida relativamente cómodo. Ahora tienen que trabajar dos y por ahí ni siquiera alcanza. Es decir que en gran medida en términos reales el salario, en detrimento o separándose de lo que es el capital, el salario está menos
menos compensado. Sí, y la pérdida de salario se compensa, forma parte de la valorización financiera con endeudamiento. Claro, tenés razón. Entonces forma parte también de las ganancias del capital gana. Sí, es decir, no me alcanza, entonces lo compro todo con tarjeta de crédito. Claro, o pagás, con finanzas. sí, como y le doy un tributo al que es el intermediario. Exacto, y si no puedes pagar, te sacan lo que compraste, Sí. la casa, lo que sea, y ahí hay más acumulación por el capital de desposesión por deuda. Tuviste nada, no lo pudiste pagar, te sacan lo que tenés. O sea que gana. Bueno, Estados Unidos hasta ahora es viene bastante ganando. así. Es decir, por eso. uno quiere comprar algo y no es que vas con el dinero y lo compras, sino que lo que hacen las familias es, bueno, saco un crédito y me lo compro. Y finalmente terminás primero comprando crédito para cada cosa que después vos vas a tratar de acceder. Por ejemplo, un auto, una casa, una licuadora, una bicicleta, no sé, una vacación. Todo es crédito que compras primero para después poder tenerlo. Tal cual, y le pagás al asesor financiero para que te ayude a refinanciar esos créditos, porque llega un momento que no podés pagarlo y seguís aumentando la bola de nieve, bueno, toda la vida. ¿Qué pensás en esta Argentina que tuvo la aplicación de políticas neoliberales hasta fines del 2019 y que arranca este 2020, digamos, de otra manera? Tengo esperanza, ¿Sí? Tengo esperanza y me gusta mucho ver a la gente joven como vos. Bueno, yo no soy representante del género joven, digámoslo así, pero bueno, no importa, me hago gente cargo por ello. de otra generación que Sí. incluso está en el gobierno, que no son jóvenes imberbes, diríamos, Sí. para usar esa vieja expresión, Sí. sino que ya son gente de 40 y un poco más, que tiene experiencia, incluso tiene experiencia en gestión, en haber hecho cosas importantes, y no traen toda la carga que trae mi generación de la dictadura, del sufrimiento y de otras cosas Sí. anteriores. Entonces tengo esperanza, también hay gente de mi generación Sí, y más grandes también que participan, pero tengo esperanzas porque siento que esto es un proceso que viene con mucha fuerza, que después de, como dice a vos que te gusta la literatura, Francisco Luis Bernardes, no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Claro. Después de haber padecido 4 años de neoliberalismo, es una bocanada de aire fresco que nos permite la esperanza. Y sí, así es. Noemí Brenta, muchísimas gracias. Bueno, muchas Muy gracias amable. a vos también. Hacemos